Muy buenas tardes. Hoy, 24 de mayo, domingo a las 5 de la tarde, nos encontramos con figuras de excepción. Me refiero a Luis José Uzcategui, experto en resolución de problemas de ansiedad, pánico, fobias, depresión, aplicando protocolos de alta modernidad, psiquiatra, antropólogo, académico. Pero no es el único psiquiatra que vamos a escuchar hoy. También está Robert Lespinace, psiquiatra, entre otras cosas, exdirector de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. También contamos con Teresa Albáñez, abogada, exdirectora de la UNICEF, exministra de la Familia en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y en el interinato de Ramón J. Velázquez, y Alexander Campos, director del Instituto del Centro de Investigaciones Populares, antropólogo. Con ellos queremos discutir en lo que es, en principio, para un lego como yo, una pregunta. ¿Venezuela está enferma? Si es así, ¿cuál es el diagnóstico y cuál sería el tratamiento? Y me refiero, por supuesto, a esta circunstancia en el marco de esta pandemia que supone este encierro, pero también me refiero al transcurso de los últimos 20 años, a lo que ha sufrido Venezuela, que alguna traza habrá dejado. Cada uno de nuestros participantes tendrá la oportunidad de intervenir primero 10 minutos, luego 5 y al final responder algunas preguntas. Tenemos también con nosotros a Flor Iscaray, sociólogo, que va a ser la que va a preparar algunas preguntas, por lo menos una para cada participante, y con esto ya cerraríamos. Muchísimas gracias a todos los que van a oír esto en diferido y sin más, tengo el gusto de dejar en su primer derecho de intervención al doctor Luis José Uzcategui. Bienvenido, doctor Uzcategui. Gracias, amigo. Un abrazo para mis compañeros de equipo y para los que están participando en este encuentro. Sí, Venezuela tiene severos problemas de salud mental. Es inevitable no enfrentarnos a esta crudeza. Y les cuento, salud mental, que es un concepto amplio y que está obviamente vinculado a la enfermedad mental o a los trastornos mentales, está condicionada por dos elementos. El primer elemento es no la presencia de algún problema de enfermedad mental. Claro, yo soy, el humano es sano, yo soy sano si no tengo ciertos problemas. Por ejemplo, yo tengo salud cardiovascular si no tengo una disfunción, una alteración del miocardio o algún problema de hipertensión, etcétera. Pero también salud mental tiene otro elemento muy importante y es que se considera que una sociedad, que un grupo de individuos o que un individuo tiene salud mental si las condiciones que lo rodean son adecuadas para tener la posibilidad de moverse en un ambiente medianamente estable y normal. Y ahí es donde quiero compartir con ustedes una situación muy particular. Venezuela es un infierno para promover la salud mental. Si es un infierno, quiere decir que nos quemamos, que nos achicharramos. ¿Y por qué? Porque para tener salud mental, con el segundo a referencia, que es condiciones adecuadas para moverse en un rango de normalidad, es lo que Venezuela no tiene. Y para esto quiero invitarlos a ustedes a un concepto que no es difícil de entender, y es la discapacidad. Nosotros los humanos nos encontramos con situaciones en las cuales, y en el campo del trabajo médico y concretamente en el campo de la psiquiatría, pueden existir personas que tienen dificultades porque nacieron con problemas para oír, para hablar, para tener una atención adecuada, problemitas en la memoria, problemitas en el equilibrio. Ese individuo tiene ciertas discapacidades. Bueno, también una persona puede tener discapacidades cuando sufre en el transcurso de su vida algún episodio traumático. Traumatismo de cráneo, un problema de algún sistema que está vinculado con el cerebro, como puede ser, por ejemplo, un trastorno renal, un problema
de enfermedad tipo cáncer, toca el cerebro, o simplemente se le instala un cuadro, lo que se denomina un trastorno neurocognitivo, bien sea un problema de demencia normal, un problema de Alzheimer, etc. Bueno, fíjense que les he mostrado un panorama amplio de lo que es discapacidad. Todos esos individuos tienen dificultad ¿para qué? Para bañarse, algunos para ver, otros para oír, otros para relacionarse, no entienden bien la comunicación. ¿Cuántos años en Venezuela llevamos en la cual el ciudadano no se puede bañar porque no hay agua, no puede leer porque no hay luz, no puede ver televisión ni tener actividades recreativas, algo fundamental para la estabilidad emocional, porque se le limitan las circunstancias ambientales, le limitan esa capacidad de recreación, y más recientemente no se puede movilizar. El venezolano tiene todos los elementos para comportarse como un discapacitado. Discapacitado. El discapacitado tiene otros factores. Si aparece una circunstancia comunicacional, le cuesta para comunicarse con sus familiares, con sus amigos. ¿Acaso no tenemos un gigantesco porcentaje de venezolanos que andan sufriendo porque sus seres queridos se les fueron? No pueden comunicarse con ellos. Pero también el discapacitado, una de las circunstancias que complica más este estado es ¿cuál? Que estas limitaciones le generan disfunciones emocionales, ansiedad, depresión y otros tipos de circunstancias más complejas que entran inclusive en la esfera de la problemática psiquiátrica. ¿Acaso el venezolano, con esas grandes limitaciones que tiene desde hace años, no poder adquirir alimento adecuadamente, no poder vincularse a los esquemas normales del intercambio comercial, no cae en estados emocionales importantes, algunos como síntomas? Es decir, me explico, presenta mucha ansiedad, presenta tristeza, desesperación, pero a veces cae también, y con qué frecuencia, en trastornos, en enfermedades depresivas, en trastornos de ansiedad. En otras palabras, se le abre un universo de posibilidades de estar muy relacionado a la enfermedad mental. Y les digo esto porque entonces vamos a dar una visión muy rápida de otros tipos de problemas psiquiátricos que, cuando aparecen estas situaciones que estamos hablando de discapacidad, consecuencias de las circunstancias que el individuo tiene que comportarse como tal, porque no es que tenga la discapacidad, no. Esa persona, esos millones de seres, no es que tienen problemas para procesar la información a través de la lectura, no, es que no pueden leer, es que no pueden ver internet, es que no pueden comunicarse con los familiares, es que no se pueden movilizar para encontrarse afectivamente con otros seres. Entonces, abre también una brecha de factores de riesgos ¿para qué? Enfermedades bipolares, trastornos más complejos como ciertas situaciones esquizofrénicas, trastornos muy delicados como pueden ser, por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos, o instalación de situaciones de estrés postraumático. Porque además de eso, agreguémosle que las características que tiene la sociedad venezolana, consecuencia de el totalitarismo mediático, que es que durante años viene recibiendo información sesgada por un solo canal y con una alta intensidad de agresividad. De modo que con esto lo que les quiero compartir es que tenemos un gigantesco problema, quizás cuando ya se puedan estudiar muchas cosas en nuestra sociedad contemporánea, cuando muchos centros de investigación puedan ver con cuidado lo que ha pasado en el mundo, y obviamente Venezuela como episodio muy particular, vamos a tener que enfrentarnos a algo muy crudo. Venezuela es el país
del mundo que en este momento tiene mayor riesgo de generar enfermedades mentales. ¿Por qué? Los elementos fundamentales para la salud mental están totalmente alterados. Venezuela se encuentra cruelmente con seres totalmente discapacitados, sin serlos, discapacitados, porque no tienen opciones, dadas las circunstancias que ha impregnado a la Venezuela contemporánea de años, de una serie de limitaciones fundamentales. Comer es fundamental, bañarse es fundamental, comunicarse es fundamental, moverse con libertad es fundamental. Y dado que se ha instalado esta dimensión de discapacidad, tenemos la barbaridad gigantesca de un país donde millones de seres están discapacitados y obviamente es la ventana más gigantesca para que se instalen los problemas psiquiátricos, en los cuales pues con plena seguridad cualquiera de ustedes puede identificar cosas tan graves como por ejemplo el crecimiento que se está produciendo de uno de los síntomas o manifestaciones que mueven inmediatamente la condición existencial del humano, porque nos dice algo muy grave está pasando, como es el suicidio. El suicidio es una de las grandes complicaciones para muchos problemas psiquiátricos, no solo para la depresión, no, para muchos problemas psiquiátricos, para muchos problemas existenciales. Es decir, donde nosotros tenemos dimensiones concretamente con graves problemas de discapacidad, que podríamos llamarla social, tenemos un alto riesgo de enfermedad mental. Sobre ese objetivo deberíamos tener mucho cuidado, porque eso nos permite producir, además de la enfermedad mental, seres con limitaciones para tomar decisiones, para votar libremente, para seguir con coherencia mensajes y líderes estables, para vincularse a planes de futuro, para hacer confluencias gigantescas de movilizaciones inteligentes, sanas y contundentes para salir de desgracias como la que tiene Venezuela. Gracias, amigos. Muchísimas gracias a el doctor Luis José Uzcategui por esta primera intervención donde pone de relieve algunas categorías importantes, eso que yo llamaría, y tal vez es discapacidad inducida, que provoca disfunciones emocionales y, digamos, con consecuencias terribles de deterioro de la condición psicológica del ser humano. Ahora con nosotros va a estar en su primera intervención el doctor Robert Lespinace. También psiquiatra, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes. Es interesante la pregunta y comenzaríamos por definir qué es salud. Y es el completo bienestar físico, mental y social. Se dice que es un concepto utópico porque no hay ninguna persona que pueda tener los tres aspectos cubiertos. Pero lamentablemente en nuestro país, no solamente el deterioro físico, sino el social se han deteriorado, es decir, se ha incrementado tanto que por supuesto es imposible ser indiferente frente a una serie de condiciones que nos toca vivir y que evidentemente afecta nuestro estado de ánimo y nuestro estado de salud mental. Estamos viviendo una situación en la que las carencias se han hecho intensas, cada vez más intensas. El esfuerzo no tiene una respuesta proporcional a su inversión y por supuesto está creando una gran frustración. Esta frustración hace que las personas se sientan sin realización, sin posibilidades, sin soluciones a los problemas, y esto trae como consecuencia una gran angustia. Esta angustia se incrementa en la medida en que cada vez se van deteriorando más las condiciones sociales en las cuales que nos rodean, donde el empleo, la alimentación, la posibilidad de crecer, el poder surgir, el poder lograr que el esfuerzo que hacemos
dé un resultado suficientemente grato o estimulante, hace que haya una gran angustia y, por supuesto, una gran depresión o una pérdida del interés y del deseo de lograr luchar. Esta frustración permanente, constante, que se ha ido cada vez más incrementando, ha traído como consecuencia que esta salud mental se deteriore cada vez más. Y por supuesto, esto va llevando a varias respuestas a una emoción que es la que predomina como factor determinante de esta falta de salud, y es de salud mental, y es el miedo. El miedo es una que se caracteriza por ser, a diferencia de la angustia, algo que nosotros podemos identificar, es decir, lo que produce esa inquietud frente a una situación amenazante en el ambiente, que es la definición de angustia, de ansiedad, sentir que algo nos amenaza pero no sabemos qué es y no podemos precisarlo. Cuando sabemos qué es y lo precisamos objetivamente e identificamos, estamos hablando de miedo. Y este miedo, pues, ha hecho que se produzcan muchas respuestas frente a una situación que ha llegado al punto de incrementarse tanto que no logramos sentirnos capaces de poderlo vencer. El primer elemento que hay frente a cualquier situación que nos amenaza en el ambiente es enfrentarla. Este enfrentamiento, si se logra hacer, pues si no nos da resultado, va a producir una respuesta que va a permitir por lo menos tolerar la situación mientras se sigue presentando. Y esto viene a ser lo que es el hacernos los muertos, pasar por debajo, pasar agachado, evitar que nos tomen en cuenta. Pero si eso tampoco nos da resultado, va a producirse lo que tenemos hoy en día y que ha sido un éxodo marcado, nunca visto en la historia del país. Este éxodo que hemos tenido es la huida frente a la impotencia que es la que sentimos cuando no podemos vencer los factores que nos atemorizan. Esto, por supuesto, es un elemento que puede medir fácilmente el nivel de insatisfacción, el nivel de calidad de vida y, por supuesto, las condiciones emocionales y mentales que tiene el país. El país está muy mal, está muy afectado por una serie de situaciones, de percances, de vivencias que nunca se habían tenido y que se han ido incrementando paulatinamente y obteniendo siempre como un resultado del esfuerzo, del grito y del clamor, una gran indiferencia. Esta gran indiferencia va a producir una gran frustración y esa frustración hace que la persona no encuentre posibilidad alguna de resolver el problema y de ahí viene esa huida masiva que se presenta en el país. Todos estos elementos pueden servir como guía para hacernos ver que evidentemente tenemos muy mala salud mental porque no encontramos salidas a las situaciones que nos están agobiando. Yo creo que cumplí los minutos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por esta primera intervención del doctor Lespinace. Y ahora le voy a pedir a Teresa Albanes que proceda a hacer su intervención. ¿Me oye? Sí, te oímos perfecto. Ok, muchas gracias. Antes de empezar esta conversación, comentaba con la presencia del doctor Espinace que yo había sido bastante atrevida de aceptar esta invitación a conversar con dos expertos del análisis de la conducta humana y esas interioridades donde casi nadie se puede meter. Y oyéndolos a ellos,
yo me pregunto si las pocas notas que había hecho serán de utilidad para esta conversación, pero lo voy a intentar. Yo creo que ellos han hecho un diagnóstico terrible de todas las afecciones que están en este momento perturbando y amenazando la vida de los venezolanos. Las últimas expresiones del doctor Lespinace sobre el miedo, la angustia y la huida son absolutamente evidentes. Las vivimos todos de una u otra manera, en alto o en mayor o menor grado. Pero yo me voy a apartar de la reflexión sobre la conducta, sobre lo que pasa en el individuo, en la persona, quizás en su familia, para mirarlo un poco más en el marco, probablemente de mi propia experiencia de vida y de trabajo durante muchos años. La primera cosa que yo observo es una tendencia a calificar que la población venezolana está aceptando la amenaza de esta vida como algo inevitable, como algo que no va a poder manejar. En segundo lugar, eso implica una resignación a vivir y sobrevivir viviendo, o vivir sobreviviendo, más bien. Y la pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué si esto es tan fuerte? Si es capaz de amenazar la estabilidad personal, la psique, hasta volverlo a uno loco, ¿por qué con tantas carencias, tanto dolor y tanto olvido, todavía la gente marcha? Es decir, yo no tengo los números para decir cuántos enfermos mentales pudiera hacerse una estimación, cuántas personas se han suicidado, a qué clases sociales pertenecen los suicidas. Leí en la mañana de hoy casi una estrofa de un verso de Susana Raffaelli, que decía lo siguiente: acarreando agua con burros y carretas, en eso dejarás, niño, el resto de la nutrición que te queda. Es una imagen aterradora. Yo la he visto en los caminos de los pueblos de Paria. He visto niños de 7, 8 años con un palo en los hombros y con 2 tobos de cada lado. Y uno se pregunta, y yo me lo pregunto, ¿es esto totalmente nuevo? Este malvivir de grandes números de la población venezolana es totalmente nuevo. Quizás con el dramatismo con que lo estamos mirando hoy en día, sí. Pero esa pobreza y esas escuelas y esos no maestros y esa falta de comida y esa falta de estímulo han estado con nosotros mucho tiempo. Esa desnutrición infantil que hizo al gobierno del presidente Pérez en el año 1992, cuando yo regresé al país y asumí el ministerio, emprender uno de los programas más importantes probablemente de esa época, que fue al detectar que el problema más grave, cuando el presidente me preguntó ¿cuál es el problema más grave que usted ve, Teresa, en los niños de Venezuela? Yo le dije, déjeme averiguar, porque eso me lo hice el primer día que yo llegué de Bogotá a encargarme del ministerio. Le dije, déjeme averiguar, y me reuní con los niñólogos, con los especialistas, los pediatras, los especialistas. Y me dijeron, el problema, estoy hablando de 1992, justo después del golpe de Chávez, el problema más grande que afecta a la infancia venezolana es la desnutrición. Y es fundamentalmente la falta de hierro, o sea, la anemia y la deficiencia de hierro. Eso fue en 1992, amigos. Ahí se creó ese programa de enriquecimiento
de las harinas precocidas de maíz y de trigo como el nutriente más importante y necesario para las grandes mayorías, y además porque era un alimento muy barato, que llegaba a todos. Es decir, me he detenido en ese punto porque creo que es un mal que viene de muy atrás y que ha tenido su incidencia en lo que nos pasa. Quisiera referirme a una cosa que a mí ahora sí me perturba mucho, que es la fecundidad de lo inesperado. Todos los días aparecen cosas que nos sorprenden, que nos amenazan, que nos aterran, y seguimos adelante. Seguimos adelante. 4,5 millones se han ido, pero nosotros nos hemos quedado. Seguimos adelante. Seguimos viviendo. Muchos más, otros regulares. Pero yo creo que todos los venezolanos hoy en día vivimos mal. Frente a esto, que es mi preocupación con miras al qué hacer frente a esto que también lo han diagnosticado los doctores psiquiatras. Uno no deja de sorprenderse que frente a este discurso encuentra, por un lado, una clase política, una oposición convencional que no se da cuenta de lo que está pasando. Y tal no se da cuenta de lo que está pasando que se organiza en estructuras unitarias, o como se quieran llamar, pero que no ven lo que está pasando. O si lo ven, no les importa. Y por el otro lado, hoy me sorprendió leer un tuit de Werner Corrales, a quien conozco y sé de sus preocupaciones, quien la emprende. Yo no voy a utilizar todos los adjetivos que él utilizó para referirse a ese grupo joven, o no tan joven, pero que con soberbia egocéntrica hoy en día conduce la oposición, ¿no? y que fundamentalmente lo que le anima no es este cambio, hacer que estas cosas podamos superarlas, sino que lo que los anima es apaciguar de alguna manera que estos males, que a lo mejor los ven, pero ven simplemente lo que está de bulto, pero esos otros males diagnosticados por los doctores no se ven. Uno podría esperar que organizaciones del sistema de las Naciones Unidas fueran más contundentes, fueran más vehementes, cumplieran mejor su misión, no solamente de ayudar a curar, a remediar, sino ayudar a denunciar. Yo creo que, habiendo sido yo una persona que trabajó tantos años en el sistema de Naciones Unidas, yo estoy anonadada de ver la absoluta incapacidad de poder presentar con coraje, con contundencia ante los gobiernos el mal tan grave que está afectando a la sociedad venezolana. Y pienso concretamente en programas como la UNICEF, en programas como la FAO, en programas, bueno, los del sistema de las Naciones Unidas, que son resistentes a presentar esta denuncia sobre este drama que está aconteciendo en nuestro país. Yo no sé cuánto tiempo llevo, Víctor, tú sabes que a veces me pierdo. Te quedan unos 2 minutos. 2, ok. Quizás en el segundo momento puedo decir, pero ¿cuáles son las cosas que perturban mucho en este momento? Naturalmente, la muerte infantil. La muerte de los niños por nacer. Esos que no llegan a nacer y en muchos casos se llevan a la mamá. Todos sabemos, y los doctores lo saben, el incremento impresionante, a pesar de que no tenemos data oficial, pero todos sabemos que se han incrementado en forma absolutamente impresionante la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Los 1000 días, los 1000 primeros días de los niños de Venezuela transcurren en absoluta desolación. No para todos, pero sí para un gran número. Esos 1000 días que son la etapa de oro de la psique, de su desarrollo, para muchos están perdidos. Sabemos en este momento, por noticias casi oficiales, que se ha parado
el proceso de vacunación de los niños. Los niños que están naciendo en las maternidades no les están poniendo la vacuna contra la tuberculosis. No están vacunando contra la triple. ¿Qué pasa? Todo está concentrado en el coronavirus y nosotros no sabemos si, es decir, como vivimos en un sistema de mentiras deliberadas y de una opacidad total frente a la verdad, nosotros no sabemos realmente qué es lo que nos está pasando. Sabemos que estamos tristes, sabemos que estamos preocupados, pero yo les voy a decir algo y con esto termino, que a pesar de todo esto que se... Estamos perdiendo un momentico a Teresa, a ver si vuelve. Ajá, Aquí. dale, Teresa. A pesar de todo esto que hemos señalado, perdone, pero de repente aquí hubo un corte. A pesar de todo esto que estamos señalando, yo siento, amigos, que cada padre o madre que deja de comer una comida para dársela a su hijo, que cada padre o madre que camina horas para buscar el sustento o para tener un trabajito, que todos esos padres que anhelan y sueñan con una vida distinta para sus hijos, yo creo que allí, y lo hemos discutido con Víctor, allí hay, para mí, una gran reserva aún en nuestro país. Y por ese motivo, y con esto concluyo, es que después de estos análisis y de estos diagnósticos, lo único que podemos decir es que de esto hay que salir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a lo mejor eso forma parte de la segunda sección. Gracias. Gracias, Teresa. La verdad es que las dos últimas intervenciones no han tenido ningún tipo de desperdicio. Por un lado, las categorías que utiliza y que quiere poner de relieve el doctor Robert Lespinaza. Vivimos carencias crecientes con esfuerzos decrecientes, una caída en la percepción de realización, o sea, todo resulta más difícil, con muchísima angustia, miedo, la percepción de una amenaza constante en el ambiente, el éxito por impotencia, y la otra cara que presenta Teresa Albáñez, el de la desnutrición como elemento estructural del venezolano, la presencia de estructuras institucionales evasivas y por lo tanto perversas que quieren apaciguar en lugar de dar una salida, el no disfrutar los beneficios de la modernidad que se expresan en esa mortalidad que refería Teresa, con el daño de que sabemos que eso se podría evitar, no como antes, en el siglo XIX, Dios era el que decidía, pero ahora sabemos que se podía evitar y eso produce mucha angustia y la imagen que me queda es que hay como un programa político para enfermarnos, no para sanarnos. De todos modos, por supuesto que estas son mis percepciones y ahora dejo en el derecho de palabra a Alexander Campos. Vamos a poner aquí el cronómetro, porque también me pasa lo de Teresa, me pierdo. Yo también tengo el cronómetro aquí. Dale, pues. Sí, mire, al igual también que Teresa, yo asumí esto más por amistad con Víctor que por pensar que esté capacitado para asumir, decir algo de importancia en este tema para el que las dos eminencias que han hablado, pues bueno, nada, nos han dicho muchas cosas. Sin embargo, debo decir que también me mueve el deseo de contar mi experiencia desde como yo la vivo desde mi lugar en la trama, llamémoslo, de esta trama de vida que es Venezuela, contarla desde allí, a ver si es la misma que, bueno, que como nos la está contando el profesor Robert y el doctor Luis José, pues. Es decir, yo lo veo, mi mirada no puede ser sino desde lo social, no lo estoy viendo desde cómo lo recibe el individuo en su estructura psíquica, lo veo cómo reacciona en lo social. Es decir, mi evaluación es
cómo reacciona en lo social y si esto que está viviendo de alguna manera perturba su percepción y su reacción ante lo social. Y precisamente yo tengo algunas ideas desordenadas porque lo que quería era reaccionar precisamente ante, digamos, el punto de partida de la convocatoria, que Venezuela enferma. Debo decirle que no me siento muy conforme con el título del encuentro. Yo, por más que los escuché, la verdad no estoy muy convencido. Yo no veo eso. Sí veo lo que dice el doctor Luis José, que tenemos un mayor riesgo, es decir, estamos tanto en lo interno como en lo externo rodeados de posibilidades y, como decía Víctor, y además con un proyecto para enfermarnos. Y creo que hay que detenerse en esto. Un proyecto para enfermarnos. Y no solamente para enfermarnos en lo, digamos, en lo biológico, en la salud física, sino también para enfermarnos en lo mental y en lo social. Es decir, creo que está pensado para eso. Porque a medida que ese proyecto para enfermarnos se realice, en esa medida, quien diseña el proyecto se mantiene en el lugar que ocupa en este momento en la trama, que es un lugar de dominación. ¿Y por qué digo que es un proyecto? Porque cuando uno lo analiza digamos, estructuralmente, uno se da cuenta que hay continuidades, que hay una narrativa lógica, que hay acciones consecuentes, permanentes, que pareciera que tienen una intención. Es decir, cuando uno lo analiza, parece ser que hay rasgos que indican que esto es intencional, que no es algo que le sale porque por disposición a la maldad, sino que esa disposición a la maldad está pensada, está racionalizada, está proyectada y está organizada. En ese sentido, yo veo con mucha preocupación, asumo una palabra o más bien un concepto que por lo menos dos de ustedes han dicho: estamos en un proyecto totalitario. Lo asumo completamente, creo que estamos en un proyecto totalitario, pero creo además que con un proyecto totalitario particular, es decir, tal como lo hemos vivido o como lo estamos viviendo, en la historia del totalitarismo, especialmente en el siglo XX, que es el momento del totalitarismo, no se había visto. Es decir, la asociación totalitarismo, criminalidad, tal como lo estamos viviendo nosotros, no lo rastreas tú en la historia digamos, del desarrollo de los proyectos políticos, por lo menos que yo conozca en Occidente. Ni los proyectos totalitarios de izquierda, ni los proyectos totalitarios de derecha, en ninguno se había dado tal asociación. Ojo, eso lo podemos discutir, podemos trabajar, pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque el venezolano está sometido a una experiencia social, a una experiencia además política de criminalidad como no se había visto. Es decir, digamos, todo el espacio de vida del venezolano es hoy vivida al modo criminal. Es decir, está sometido a que las experiencias productivas, las experiencias educativas, las experiencias sanitarias, las experiencias políticas, todas las experiencias humanas han sido
convertidas en una experiencia criminal y así son padecidas por el venezolano. Es decir, es como que toda su vida esté rodeado de una experiencia de criminal. Eso hace que el sujeto viva en una tensión muy particular, porque está sometido siempre a la arbitrariedad del plan, a la arbitrariedad del criminal, a la arbitrariedad y a la disposición del que constantemente quiere tu eliminación y tú no sabes cuándo eso va a suceder, pero que la quiere, la busca y la va a procurar en el momento que a él mejor le convenga. Y de eso no se libera ni el venezolano popular, ni el venezolano de clase media, ni el venezolano de clase alta. Y no se libera en ningún espacio de su vida. Eso crea, ¿cómo decirle? Quizás a lo mejor una imagen que siempre se queda corta, pero creo que podría a lo mejor medio ayudarnos. Es como la esposa, digamos, que está sometida a las 24 horas del día a un tipo violento, a un marido violento, a un marido asesino, pues. Es decir, y que ella no tiene ningún espacio para librarse sino su propia casa. Entonces, eso evidentemente que somete al ciudadano a una experiencia, digamos, como lo dijo el profesor Robert, de miedo. Yo no puedo distinguir estas cosas, pero a mí me parece que hay una palabra que se le acerca más, que es el terror. Esto crea en el ciudadano una experiencia de verdadero terror. Ustedes le darán como técnicos las diferencias pues, que ustedes quieran, pero para mí, digamos, como lego, creo que miedo no lo describe totalmente. Es un terror constante. Y eso además, y ahí avanzo un poquito más, el ciudadano lo vive indefenso. Indefenso, es decir, pensándose como que no tiene a nadie a su lado que lo pueda ayudar, a merced completa de esa maldad hecha estructura, que es cuando la maldad es realmente maldad, cuando se politiza, cuando se hace estructura política, cuando se hace poder económico y poder político. Entonces, lo vive así. ¿Y por qué lo vive así? Bueno, porque entiende que el liderazgo de oposición, el liderazgo que le hace contra a esa maldad, no entiende esa realidad. Es decir, es como que el resto de la población dice, pero esta gente no sabe que está lidiando con asesinos. No sabe que lo que tiene al frente son asesinos. Si ellos no lo saben, entonces no tengo nada que hacer porque tampoco puedo esperar nada, ningún tipo de apoyo suficiente y necesario delante de parte de ellos. Entonces lo vive en la completa indefensión, en la absoluta indefensión. Y para mí eso lo va hundiendo. Con esto cierro, aunque tengo algunas otras cosas más, pero el tiempo es implacable. Gracias, Alexander. Lo asombroso es, a pesar de eso, no han logrado el sometimiento, que para mí sí sería una manifestación social de enfermedad. Lo asombroso es que lo que uno ve en las comunidades populares es que ese mus vital, ese impulso vital, ese elan vital, para llamarlo así con los filósofos existencialistas, no le es anulado a la gente. Al contrario, busca maneras que a veces parecen de sometimiento, pero que no son otra cosa que sobrevivencia, porque para poder resistir hay que vivir,
porque si no estás vivo no puedes resistir por el amor de Dios. Y eso es lo que deben entender, a mi entender, desde mi limitado entendimiento, los políticos, que lo que ellos ven como sometimiento no es sino una estrategia, a mi entender, de sobrevivencia, porque si me dejo matar, no va a haber libertad. Para que haya libertad debe haber vida primero, y vida biológica, y para eso debo comer, para eso. Entonces, lo que pareciera que es sometimiento, a mi entender, es una estrategia de eso, de mantenerse vivo. Entonces, a pesar de eso, yo veo que no anulan el ámbito vital del que estamos hablando. Disculpen, después seguimos. Muchísimas gracias, Alexander. Me quedo con la frase, la experiencia del terror que se vive de la indefensión, pero que sin embargo no ha logrado la cooptación, el apaciguamiento de la gente. La gente sigue intentando estrategias de sobrevivencia porque, por supuesto, de eso se trata. Entonces ahora vamos a ir a la segunda ronda, la ronda de comentarios más cortos, precisiones. Yo decía terapéutica, de alguna manera, cómo salimos de esto, si el caso es que está enferma, cómo la curamos, cuál es la medicina apropiada. Y bueno, tiene de nuevo la palabra el doctor Luis José Uzcategui. No. Luis. Ahora sí. ¿Ya va? Vamos a ver. No. Te quito el micrófono, Luis, primero, porque no te estamos escuchando. Ya, okay. Ahora sí. Ok, les decía que quería invitarlos a una herramienta terapéutica que es de gran utilidad para los sistemas inteligentes, que es ver la realidad. Verla con cuidado, verla con una observación serena, con una posibilidad de que esa observación pueda inducir a la reflexión. Hay dos tipos de observación. La observación muy impulsiva y automática que todos tenemos, que no nos genera a veces registros útiles para el pensar y reflexionar. De modo que la herramienta terapéutica que les quiero invitar con estos comentarios que voy a hacer posterior es la observación. Ahora, ¿qué tenemos que observar? Observar en primer lugar de que están todos los factores dados para que exista muchísimo daño mental, para que el deterioro de la salud mental sea imperativo, por los factores que hablamos de discapacidad. Pero quiero vincular eso a lo siguiente. Cuando se hablaba, y había coincidencia en varios de los expositores, es que el pueblo responde, es porque se genera una activación cerebral que es la supervivencia. Eso está implícito en el ser vivo. No necesita ser inteligente, los animalillos también tienen eso. En el ser vivo se crean mayores respuestas. De modo que yo también les diría que, así como están dadas todas las condiciones para el deterioro de la salud mental, en un futuro vamos a estudiar lo maravilloso de una sociedad venezolana con sus reservas de salud mental, porque lo que vemos es cosas maravillosas. La sociedad saliendo, emergiendo, luchando, en un proceso de supervivencia. El otro punto que me parece muy útil es que tenemos que darnos cuenta que hay algo peligrosísimo. Cuando queremos comparar esto con lo que ha pasado en la historia política, social y económica de Venezuela, no tenemos referencia. Es una trampa caer allí, porque nunca en la historia, por lo menos reciente, se había generado un modelo en el cual las políticas públicas estuvieran sustentadas en modelos antisociales, psicopáticos. Aquí no hay ninguna política pública que no esté orientada a engañar, a ser cínico, a burlarse de la ley y a mofarse de la ética. En ningún aspecto, políticas públicas que pueden llamarse en educación, generación de alimentos o asistencia en alimentos, economía, cualquier diseño, obsérvenlo. Los que saben más de políticas públicas se darán cuenta que, siendo la gran herramienta de los gobiernos, están hechas para eso. Se le puede poner otros calificativos como grandes sistemas de aplastamiento humanitario inclusive, pero concretamente allí vamos. Cuando hay esas políticas públicas, ¿qué podemos esperar? Aquí nunca había existido eso. Otra cosa son los errores de las democracias, los errores de los gobiernos, los errores de los sistemas, de las instituciones, que forman parte y son implícitos de los sistemas pensantes para aprender. El tercer factor que no deja de ser útil es el siguiente. ¿Por qué
se genera ese distanciamiento entre la realidad monstruosa y las interpretaciones y conductas que hacen muchos líderes, o la mayoría de los líderes. Bueno, esta es una situación bien delicada, bien delicada. Porque en parte es que nosotros tenemos una cultura altamente psicopática que se instaló hace más de 2 décadas. Pero es que resulta que las culturas políticas psicopáticas se contagian. Aquí no hay excepcional el líder que no tiene ese comportamiento psicopático, entendiendo por comportamiento psicopático el cinismo, la mentira, la capacidad de reírse, de hacer bromas de cosas tan importantes como son las conductas éticas, de decir ciertas cosas y hacer ciertas cosas, y después burlarse de la sociedad cuando le señala que es un corrupto, por ejemplo. Ojo, y quiero vincular esto porque no deja de ser útil. ¿De dónde han salido esos líderes de generación actual? Pueden tener 40, cerca de un poquito más de los 40. De los líderes anteriores. No nos vayamos a engañar. ¿Quién hizo la producción de esa generación? Nuestra generación anterior. ¿Dónde se parieron esos seres? ¿Quién nos parió a nosotros? Seres que indiscutiblemente tienen que tener un compromiso familiar, cultural, para haber producido esto. Y en esa producción, en esa gestación, entra no solamente el hecho biológico, entra el hecho cultural. Claro, nosotros vinimos poco a poco dando alimentación a este tipo de comportamiento totalmente antisocial, que luego se dieron ciertas condiciones, y una de esas condiciones a las cuales pues he tratado de profundizar un poco es que tenemos un grave problema. Es la monetarización de la mente. Ese es un fenómeno reciente. Hace 180 años, 200 años, la humanidad cambió. Nunca en la historia de la humanidad un porcentaje de la humanidad había salido de $1 diario o menos. Nunca. Si hacemos una historia desde la época precristiana, vemos que la curva es horizontal. Llegó un momento, hace 200 años, que se dispara y aparecen poblaciones en las cuales empieza a darse la posibilidad de $30.000 per cápita y otros $40.000. ¿Por qué les hago esta referencia? Esto cambió, tanto como el coronavirus está cambiando en parte la conducta del humano. Esto integró a la mente de los seres vivos pensantes algo que es la moneda. Y la moneda es una cosa peligrosísima, peligrosísima, que también ha influido en la historia de la humanidad en el hombre, pero nunca como ahora. Bueno, en nuestro país la monetarización de la mente tiene tocados a todos. Es difícil encontrarnos tanto de la vieja generación como de la actual. Eso no se explica porque hay individuos que tienen ciertos comportamientos intelectualmente pueden ser interesantes, con una experiencia académica, con algunas tradiciones inclusive artísticas, poéticas, intelectuales, y de pronto tú dices, pero ¿cómo es posible? Y estás de acuerdo con que se dé este comportamiento político, porque tienen monetarizada la mente. Esa es una de las enfermedades más peligrosas que tenemos. Eso lo vio los grandes clásicos, muchos de ellos hablaron ya hace años de ese proceso, no con este término, pero sí lo observaron y generaron las instituciones. Bueno, aquí las instituciones son las que están insertadas, y retomo otra vez el término, en políticas públicas totalmente antisociales. Bueno, ante esta situación tan grave, ¿qué podemos plantearnos? Tenemos como recurso es que la supervivencia del pueblo, millones de seres luchando. Ojo, esa gente no está comprometida como están comprometidas las élites y los líderes y los que empiezan a moverse en una dimensión peligrosísima, que yo los llamo los traficantes de la ignorancia, analistas, profetas, entre comillas, expertos, conocedores, sabios, que lo que hacen es montarse en mensajes totalmente difamatorios de la verdad, de la ética, de la moral. Ojo, eso es salud mental. Eso es salud mental. Una sociedad que no tiene expertos, líderes, individuos que sean capaces de generarle mensajes que le den coherencia, son obviamente los abanderados de la enfermedad mental. En esa dimensión amplia de lo que es salud mental, muy importante, condiciones sociales,
económicas, políticas adecuadas, no solo ausencia de enfermedad mental. De modo que ante esa realidad no hay herramienta terapéutica más maravillosa y muy moderna que permitirle a la mente que observe la realidad, que la chequee y que la piense. Porque si a eso le agregamos esa competencia, esa fuerza vital, que ciertamente mi querido amigo Alexander hablaba de la fuerza vital del filósofo francés, no me recuerdo el nombre, que decía que era el fundamento del humano. Le agregamos esa fuerza vital del venezolano, que es la supervivencia, la creatividad. Le agregamos la capacidad de observar la realidad, la realidad. ¿Que hay bajas? Claro que hay muchas bajas. ¿Cuáles son las bajas en el mundo de la salud mental? Muchos problemas mentales, mucha desgracia personal, mucho suicidio, lamentablemente. Porque esta es una gigantesca guerra que antes que apareciera el coronavirus y se enfrentara los seres pensantes con un elemento viral como es el caso del coronavirus, nosotros veníamos enfrentando como un fenómeno único en el mundo. Quizás en esa otra oportunidad podemos hablar de eso, porque en ninguna sociedad se le han unido tantos elementos para destrozar la salud mental. Bueno, ante esta guerra, el pueblo pues está ahí en pie de lucha, pero ojo, ¿qué es lo que nos está pasando y nos ha pasado? Que los que tienen que asumir banderas resolutivas de liderazgo, pues están comprometidos, están totalmente comprometidos en la gigantesca enfermedad, peor que el coronavirus. El coronavirus pasa porque es un virus. En cambio, la corrupción es una estructura que queda ya instalada. Y termino con esto. Mire si es dañina la corrupción, que tiene la capacidad de generar máscaras. Ustedes no han observado que estos grandes corruptos, todos, los que están metidos y los que se lavan la cara diciendo que tienen tradición política, ética, moral, etcétera, 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 y que han sido integrantes de grupos donde tienen como bandera ciertos valores. Ustedes no se dan cuenta que estos individuos defienden a capa y espada a su familia, a su pareja, a sus hijos y a sus amigos. Pues no le importa que mueran niños, no le importa que mujeres tengan que parir en la calle, porque es que también se ha creado entonces un tipo muy particular de pensamiento psicopático, antisocial. No les importa el dolor ajeno, no tienen piedad, pero sí son selectivos para proteger bajo el formato de la corrupción y el egoísmo a los suyos. Vemos cosas terribles, cómo hablan de lo importante que es respetar y exigir respeto a su grupo interno, pero resulta que no les importa miles y cuidado millones de seres padeciendo de dolor, de sufrimiento, de terror y de muerte. ¿Padeciendo de qué? De ese tipo de enfermedad mental que no necesariamente tiene que ser un cuadro tradicional diagnosticado por los psiquiatras, sino ese tipo de enfermedad mental que es cuando no se tiene satisfacción con la vida. Pero sin embargo, bueno, ahí están luchando y lo que tenemos es que decirle, agrégale una herramienta de ver la realidad, porque la realidad nos vuelve mucho más sanos, más sanos, más sanos. Gracias, Víctor. Gracias, Luis José. Y ahora, en su segunda oportunidad de intervención, el doctor Robert Lespinace. Es interesante todo lo que he escuchado en relación con la situación del país. Pero evidentemente hay una serie de factores que creo que no estamos tocando. Lo que tenemos ahorita como calidad y consecuencia, pues es la seguidilla de una serie de factores que nunca se superaron total y absolutamente. Pero el problema está en que se han encaminado buscando una manera muy particular que nos está llevando a una aniquilación y destrucción completa del país. Pero esto no es casual, esto no es una situación que se está produciendo porque las circunstancias se han agravado, no. Esto es un proyecto que viene de una experiencia de 60 años que se nos está imponiendo y que por supuesto está especializada en lograr la sumisión
la rendición, la aceptación y prácticamente eliminar la capacidad de respuesta de una población. Estamos observando que nos golpean no por un lado, por todos los lados posibles. Todo lo que antes se tenía que tal vez no era lo mejor, ahora ni siquiera medianamente existe. Todo lo que había como país ha desaparecido, pero esto no ha sido una casualidad. Nuestras posibilidades de calidad de vida, de sobrevivencia, de estímulo al esfuerzo, de lograr resultados, se ha venido bloqueando intencionada y racionalmente llevado a cabo. Y estamos siendo espectadores de una situación que cada vez rompe y destruye nuestra autoestima y hace que la persona cada vez se sienta más inválido o más discapacitado, como decía Luis José inicialmente. Pero esa discapacitación no es una discapacitación casual, ni es una discapacitación que ha venido ocurriendo por algunos hechos fortuitos que se han presentado. No, esto ha sido una destrucción progresiva de cada una de las estructuras que tenía nuestra sociedad para crear una sociedad con estructuras totalmente diferentes y con un comportamiento de sumisión, de bajar la cabeza, de asumir y aceptar las situaciones sin tener la posibilidad, por la frustración que se está estableciendo en la conducta humana, de encontrar salida posible. Esto es lo que ha hecho que las respuestas que se han presentado durante todos estos 20 años han sido respuestas que han sido aniquiladas una tras otra y, por supuesto, cada vez el torniquete se hace más fuerte, la situación se hace más amenazante. Esta huida masiva que hemos tenido de 4 millones, 5 millones de habitantes, no es una situación casual. Es una situación intencionadamente llevada a cabo. Mientras menos personas haya, más fácilmente yo controlo el país. Mientras menos disidencia haya, yo voy a controlar mejor el país. Y si esa disidencia yo la atemorizo, la disminuyo, la agredo, la minimizo y la hago sentir impotente e incapaz, yo voy a lograr el control radical de cada una de las situaciones que se nos está presentando. ¿Y cuál es el resultado? Una población que hace colas inmensas para mendigar comida, porque nos han transformado en mendigos. Ya no somos productores de lo que consumimos, ni tampoco buscadores con trabajo de lo que necesitamos, sino estamos esperando que nos den la limosna para sentirnos contentos y poder satisfacer las necesidades. Todas las cosas se han ido disminuyendo, se han ido alejando, se han ido acabando. Pero esto no ha sido casual, esto ha sido intencionadamente. Y no estamos respondiendo desde el punto de vista conductual a una situación que cada vez está más estructurada y más hecha concreta. Sí, se ha concretado. Esto no es una situación casual, es una situación que nos está amenazando día a día. Cada vez, y fíjense las respuestas, siempre las respuestas son las mismas. No hay gasolina, no digo nada. Pero eso sí, digo que el bloqueo tiene destruido al país, tiene destrozado al país. Todas las culpas las descargo sobre otro, nunca asumo la responsabilidad. Tengo el poder, lo manejo, controlo todo, pero no controlo absolutamente nada de las cosas negativas que pasan. Y las personas cada vez bajan más la cabeza, asumen más las soluciones a las cuales nos obligan, y vemos todos los venezolanos haciendo largas colas de 30 horas para poner unas gotas de gasolina y poder
funcionar, para poder comer, esperar una limosna o que nos den la bolsa CLAP o lo que ellos estén dando para poder subsanar un poco el hambre, que lamentablemente tampoco se subsana. El otro elemento adicional es que eso que la doctora Teresa Álvarez mencionaba de la desnutrición, las consecuencias no son solamente de que no haya comida. El problema es que estamos creando una nueva generación de gente incapaz de poder resolver tanto desde el punto de vista físico como mental. ¿Por qué? Porque la desnutrición no solamente pasa porque no puedo comer. Ese no comer va a crear un déficit intelectual y vamos a tener más retardo mental. Vamos a tener cada vez más niños chiquitos y delgados, con peso bajo y con poca estatura. Cosas que se habían logrado de alguna manera con algunos progresos que de alguna manera se habían logrado dentro de Latinoamérica, siendo un país que estaba a la vanguardia. Hoy estamos en el último lugar comparándonos con los países más pobres y con unas condiciones de vida precarias y absurdas. Todo esto es consecuencia de una serie de situaciones que se van a ir prolongando. 60 años tiene Cuba aguantando una situación y no tiene esperanza de salir de ella. Nosotros tenemos 20 años siguiendo por el mismo camino a pesar de ver el reflejo de otro país que está en unas condiciones precarias y de imposibilidad de solución a sus problemas. Esperando que alguien nos lo resuelva, estamos de alguna manera por ese mismo miedo, ese mismo terror o ese mismo pavor inutilizados para pensar, para razonar, para buscar alternativas, y lo único que nos queda es correr, huir, porque no podemos vencer, no podemos hacer absolutamente nada. Eso es la frustración a la cual nos quieren conducir. Yo pienso que está bien que podamos ver una serie de elementos dentro de lo que está pasando como consecuencias de distintos factores políticos que ha habido, etcétera. Pero esto está bien claro. Cada vez que surge cualquier líder en la oposición, es tan interesante el manejo que se produce que la misma oposición lo destruye, pero lo destruye y al final termina uniéndose a un factor que contribuye a esa misma destrucción. La sensación es que están matando las cabezas para que las cabezas no puedan dirigir y esa dirección no se pueda obtener y ese camino no se pueda establecer. Por eso es que estamos como en desbandada, como cada quien buscando la manera de subsistir, de sobrevivir, de conseguir lo mínimo indispensable para poder el día a día pasarlo y resolver las necesidades que más imperiosamente nos están afectando. Pero estamos dejando de lado la solución a una situación que cada día se hace más intensa, que se hace más y que tiene una intencionalidad. No es una situación casual ni una situación que se ha fortuitamente creado por factores internos o externos. No, todo esto ha sido un proceso guiado y manipulado para llevar a cabo lo que estamos sufriendo y las situaciones que estamos lamentablemente viviendo día a día. Esto conduce a la destrucción intelectual, moral, anímica de las personas. De ahí el aumento de una serie de enfermedades y del suicidio, que no era un elemento importante dentro de nuestra sociedad, era más frecuente en sociedades como más ancianas, como los países europeos y los países asiáticos. Y en los continentes jóvenes lo que más se veía era el homicidio como elemento fundamental, causal de las estadísticas de mortalidad más fuertes. Hoy en día ambas están surgiendo, pero ¿por qué surge esta?
sí, por factores depresivos y por una serie de enfermedades que están careciendo elementos fundamentales para tratarla, pero aunado a eso es la frustración, el hacernos sentir incapaces de poder resolver lo que está pasando y no tener aún ninguna salida posible, y ver cómo nuestros seres queridos se mueren uno tras otro por necesidad, por carencia, por ausencia de recursos, por ausencia de todo, en todos los niveles, y no poder hacer algo para poderlo sacar de esa situación. Tenemos que luchar para reestructurar ese yo del venezolano, esa actitud positiva, esa búsqueda de soluciones, esa búsqueda de ese enfrentamiento y esa capacidad de respuesta, de resiliencia que siempre ha tenido, que tuvo en situaciones duras y que permitió lo que se ha logrado en muchos aspectos de nuestra vida. Pues hay que rescatar eso que intencionadamente se ha ido destruyendo. La autoestima, el yo del venezolano, la fortaleza de cada uno de nosotros cada día está más golpeada y con la intención clara y definida de destruir para poder manejar. Muchas gracias, doctor Gracias. Espinace. Ahora Teresa Albánez. Déjame quitarte el micrófono, Teresa, un minuto. Quitarte ya, ahora puedes hablar. Bueno, nuestro amigo nos mandó a que observáramos. Hay que observar. Estoy de acuerdo. Por cierto, el filósofo es Henri Bergson, el que habló del elan vital, de esa energía vital que mueve a la gente, y que en una conversación con el presidente Guaidó yo le dije, esas Creo que perdimos por un momento a Teresa. Okay. ¿Perdón? ¿No me Dale, oyen? dale, Teresa, ¿puedes repetir? Porque te perdimos un minuto. Ok. No, decía que nuestro psiquiatra primero nos mandó a observar. Nos decía que el filósofo al cual se hizo referencia Alexander es Henri Bergson, que habló del elan vital, esa fuerza movilizadora, esa fuerza interna, que también se hace colectiva. Observar, sí, observar, pero también comprender, porque la realidad cambia continuamente, está mutando continuamente, no es estática. Y así como el mal crece, no es estático, también el bien también crece. Y yo creo que tenemos una tendencia, y yo pertenezco a la contraria, a ver el mal, solamente el mal. Y naturalmente nuestra sociedad está enferma, está en un estado grave, pero también hay los que sanan, hay los médicos, pero hay los médicos y los activistas, la gente que está practicando el bien. Y también el bien crece. El mal, porque es materia de una política como lo señalaba nuestro amigo, el mal, la planificación del mal y de la deshumanización forma parte de una política de Estado, de una política del régimen. Pero también el régimen no ha podido destruir el bien que existe en tanta gente, en tantas comunidades, en actos heroicos, en actos solidarios, en actos voluntarios. Yo quiero decir, por ejemplo, que a mí me llamó la atención hoy conocer que ya 20 tiene 8 años, que es el único partido político que crece, que está constituido por gente joven fundamentalmente, crece. Entonces crecen los partidos, crecen algunas organizaciones sociales. Alexander tiene maravillosos ejemplos en su comunidad donde trabaja de gente que hace el bien y que crece. Entonces,
la tendencia que a mí no me gusta contemplar es, y yo soy, como me han oído, yo soy una persona que ha venido señalando sobre todo el tema de la desnutrición en Venezuela, que es un mal antiguo, que viene de hace tiempo, que no lo hemos atendido debidamente, que tuvimos grandes ejemplos y grandes desarrollos. Yo trabajé en UNICEF y sabía que Venezuela estaba por encima en sus indicadores que la mayoría de los países del continente. Y hoy en día estamos en los más inferiores lugares junto con Haití, incluso por debajo de Haití en lo que se refiere a tasa de mortalidad infantil. Entonces, yo lo que quiero en una conversación como esta es mirar, poner nuestra mirada en esos gestores de bien que también existen en nuestra sociedad. Yo creo que una cosa que me parece que nosotros debemos, que es parte de lo que a mí me combina frente a la realidad, la dureza de la realidad, la enfermedad y el mal y la muerte, es el tratar de identificar para involucrar en actos de rebeldía, en actos de rechazo, no rebeldía de salir a las calles y hacer marchas y tal, sino reconstituir dentro de ellos la rebeldía, la protesta, la incomodidad frente a lo que pasa. Y yo creo que esto es parte de una tarea que tiene que hacerse absolutamente por parte de quienes tenemos esta conciencia del mal que nos está llevando por delante. Hay que identificar a esos grupos, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos para que nosotros podamos avanzar en la conquista del bien sobre el mal. Y suena un poco romántico probablemente, pero no lo es. Cuando nosotros estamos proponiendo desde Soy Venezuela, y yo no quiero hacer propaganda, pero bueno, yo pertenezco a ese grupo y me gusta mucho pertenecer a ese grupo, pero cuando nosotros estamos promoviendo la necesidad de tomar medidas no convencionales para salir de esta situación espantosa en la que estamos, bueno, hay mucha gente de bien, que no le gusta, que quiere lo convencional, que quiere el apaciguamiento, que quiere ir por partes, que quiere que nos sentemos a negociar. Con este mal planificado, deshumanizado, ya no se puede negociar. Lo hemos intentado 11 veces, 13 veces, y yo perdí la cuenta. Entonces, a mí me parece que mi comentario en esta reunión final hoy es eso. El mal, la enfermedad mental, la tragedia y el bien. El bien también está. Esta no es una sociedad toda mala. Aquí hay bien imitable, bien comunicable, bien admirable y bien con necesidad de mucho apoyo por quienes tenemos la conciencia del mal que está pasando en Venezuela. Yo diría finalmente que para mí hay una frase que siempre me emociona, voy a tratar de traducirla, que es del gran político, dramaturgo Václav Havel. Dice, la gente quiere oír que la verdad, la decencia, el coraje existe, que algo tiene que ser arriesgado contra la maldad, los juegos, los trucos, estos de los grupos políticos, eso lo digo yo, y la gente tiene que saber que no está sola, que no ha sido olvidada y que no ha sido descartada. Yo creo que esta es una de las maneras de luchar contra el mal, hacer sentir a la gente que no ha sido olvidada, que está allí y que tenemos fe en su fuerza conjunta con otros para salir de esta gravísima situación que enferma severamente las mentes y los cuerpos de nuestros compatriotas. Gracias, Teresa. Ahora le pido a Alexander Campos que agote sus 6 minutos.
Gracias por la precisión, los 6 minutos, que trataré de ser justo con eso que me pides. Sí, yo quiero precisar entonces, en aras del tiempo, solamente tres cosas. Yo creo que el mal ganaría si logra imponer la narrativa de que está triunfando. Y parte a mi entender, de la narrativa de que está triunfando es presentar a una sociedad enferma. Es decir, yo creo que en ese momento gana el mal, en el momento en el cual el totalitarismo logre imponer de que aquí ya no se puede hacer nada porque estamos dañados, porque estamos enfermos, porque ya no hay fuerzas interiores para salir adelante, porque reinó la dominación en el plano más íntimo y además más vital, que es el plano interior. Yo creo que en ese momento ganó. Quizás será que yo observo, Luis José, a lo mejor otros espacios distintos, pero es decir, lo que yo observo en la vida, digamos, de la gente en el día a día, en la cotidianidad, no es propiamente dominación. Al contrario, es una voluntad de insurgencia no dirigida, no orientada, y quizás ahí paso al segundo punto. Es decir, y aquí lo asocio completamente a lo que ustedes dos estaban diciendo. Es decir, el papel, el lugar que ocupa dentro, digamos, de esta sanidad social, si queremos llamarlo de alguna manera, lo político, el liderazgo político. No hay nada peor, es decir, creo que hace más daño, más que la mentira de la oposición, la oscuridad, más que la mentira del régimen, la oscuridad de la oposición. La falta de solidaridad, es decir, la falta de estar al lado de la gente. Creo que eso hace mucho más daño que la propia naturaleza digamos, oscura y mentirosa del régimen. Porque al fin y al cabo, la gente ya sabe con quién está lidiando y ya sabe qué esperar del régimen. Sabe que no hay otra cosa que esperar del régimen que la mentira. Pero con la oposición ocurre algo interesante. Siempre se le dispensa el error y se va alargando la arruga y siempre se va esperando algo bueno de ella. Y siempre es eso que ustedes estaban diciendo, el fracaso, la desatención, la frustración de no sentirse oído, de esperar otra cosa porque estaba dando otra cosa, y eso, a mi entender, hace mucho daño. Quizás aquí ayude un poco un ejemplo. Hace 2 semanas estaba en boga Wilex, estaba en boga el fenómeno José Félix Riva, el barrio José Félix Riva, y estaba en boga, y la discusión pública era por qué la gente de alguna manera se sentía atraído por el liderazgo ciertamente de una figura negativa y de un asesino como Wilex. Eso es interesante. Y como a mí me gusta observar la realidad y en eso le sigo a Camus, es decir, Camus tiene una frase bien interesante, dice que las hipótesis son siempre dañinas, muy dañinas.
tanto en la ciencia como en la vida, y más en la filosofía. Bueno, es decir, no, como no me gusta precisamente llevarme mi hipótesis, sino centrarme en la realidad, me fui con la gente a varios grupos que tenemos en el José Félix Rivas, y bueno, yo me las arreglé, hicimos distintas dinámicas en comedores que hay allí, distintas dinámicas de grupos focales, distintas cosas. En resumen, es interesante, el liderazgo de Wilexi era positivo por dos cosas. Primero, porque sabía con quién estaban tratando. Es decir, la gente entiende que Wilexi sabe que está trabajando con unos asesinos. Igual que él, sabe que el régimen tiene esa naturaleza. Y segundo, sabe qué hacer después de hacer ese diagnóstico. Es coherente con el análisis. ¿Que es negativo? Sí, pero está claro, sabe que el régimen es un asesino y sabe qué es lo que hay que hacer con el régimen. Eso es interesante. Y tercero, ya que estábamos hablando algo de psicoterapia, yo ahí no me meto, pero sí creo que hay que hacer un ejercicio importante de debilitamiento del totalitarismo. Y para mí, un ejercicio importante de debilitamiento del totalitarismo recaería a entender, en sanidad psicológica. Y eso parte por la reconstrucción de la intersubjetividad. Es decir, el régimen tiene 20 años anulando la intersubjetividad propia del venezolano, las relaciones cercanas, nos está aislando, nos está separando, está construyendo un ejercicio de rompimiento de la intersubjetividad. Para mí, un liderazgo efectivo y un liderazgo que iría directamente digamos, a clavar la daga en el totalitarismo sería aquel liderazgo que reconstruya la intersubjetividad. Gracias. Muchísimas gracias, Alexander Campos, y de verdad muchísimas gracias tanto a Luis José Uzcategui, Robert Lespinace, Teresa Albánez y a Alexander por este intercambio tan profundo, tan denso, tan multifactorial. Y le voy a pedir ya para finalizar a Floris Caray, el que nos acompañó, igual que Miguel Fontán, el que también nos acompañó, pero bueno, en aras del tiempo, solo a Floris Caray, que nos haga un comentario y plantee alguna pregunta que rápidamente quiero que respondan y para con esto cerrar. Flor. Bueno, agradecida de verdad de este programa de lujo, de esta conversación de lujo, de altura, y son los asuntos que uno necesita terapéuticamente para ir sanando. Yo creo que es fundamental, que una gran reflexión que sale de esta conversación es que, bueno, todo lo que atente contra la libertad es patológico, es opresión y va contra la salud espiritual integral de las personas. Entonces, esa es como la primera gran cosa. Si no tenemos libertad, bueno, evidentemente enfermamos y morimos, por lo tanto la libertad es un proceso natural de los seres humanos. La otra gran inquietud es el tema de cómo comprendemos. La comprensión de estos procesos que son totalitarios, que son existenciales, por eso no son solamente sobre el asunto de lo político, pero que por supuesto que lo toca, tiene que tener por eso para mí esta conversación es una de las más cruciales para este momento, sobre todo, porque toca esos aspectos de la psiquis, del alma, del espíritu de las personas, que es lo que el totalitarismo, que a fin de cuentas es lo que el totalitarismo tiene en la médula para poder llegar a su proceso de dominación. Y sobre todo con toda esta novedad que es lo de los temas de biopoder, bueno, que nos llevan al límite de nuestra vida. Entonces, claro, esa discusión del si es enfermedad o qué, yo no me quiero detener allí porque eso sería otra conversación, porque bueno, ahí entra todo el tema de lo que históricamente se ha hablado de, bueno, de procesos de salubridad o de salud política, y ya todo eso lo tenemos allí con todos estos procesos jacobinos,
qué es lo que significa la salud y qué es lo que significa, igual el nazismo, trabajó todo el tema de lo que es la enfermedad. No me quiero detener ahí, sino reflexionar sobre todo, porque bueno, yo creo que aquí todo, ya nadie está intacto, ya a nosotros nos tocaron, ya nosotros no somos los mismos, pero eso no quiere decir que seamos enfermos. Creo que el quiebre nos ayuda a hacer una comprensión distinta, y ahí en términos de la comprensión es donde veo los elementos institucionales, los elementos sociales, los elementos de la psiquis, de la salud espiritual, y todos estos procesos de indiferencia, que estoy totalmente en empatía con lo que comentaba la doctora Albáñez, que uno nota una indiferencia, y ese para mí es el gran reto y la gran pregunta, una indiferencia de lo político y de los políticos sobre estos procesos, porque al no tener una comprensión de lo que es fundamental, que es un proceso existencial, que no solamente sobre las instituciones, sobre el voto y sobre las campañas populistas para obtener votos, sino que es un proceso que toca el tipo de sociedad que queremos ser. Uno pudiera pensar, y a lo mejor no va a dar chance de responder, y a lo mejor tampoco es mi pretensión, cuál es el reto de lo político para sanar a la sociedad. Porque cuando uno ve todos estos procesos pasados, bueno, lo que vieron los españoles, la propia Alemania, que todavía sigue siendo un tema, y que ellos tratan, y uno lo refleja mucho, o se lo refleja mucho en la literatura, en el cine. O sea, es un proceso de sanación permanente que va a pasar, quizás, no sé si va a ser histórico, si va a ser existencial de la sociedad, o sea, cómo uno logra traducir estos temas que son como individuales, pero no se queda en lo individual, sino que toca lo antropológico, lo sociológico, lo político, la institución y todo lo que es el orden de la justicia. Entonces, bueno, uno pudiera hacer una pretensión de que un gran reto de la política es pensar, bueno, cómo nos planteamos procesos de sanación, porque el régimen chavista nació porque había una emoción, un resentimiento, y él capitalizó, ese régimen capitalizó esa emoción. Un gran reto de la política es trabajar precisamente con esos temas existenciales para por lo menos tener conciencia de que el totalitarismo siempre va a ser un peligro. Y por eso no son procesos políticos históricos, sino son procesos existenciales. Agradecer de verdad, bueno, un abrazo a todos, porque esta ha sido una conversación de lujo, y bueno, me llevó muchas inquietudes. Gracias. A ti. Bueno, yo creo que Flor deja, yo les quisiera pedir un minuto más a cada uno para decir, bueno, si hay gobiernos que enferman, ¿cuál debe ser entonces la presentación de un gobierno que sana? Que procura la sanación de un país maltratado. Y entonces le voy a pedir a cada uno que en 2 minuticos traten de darnos respuesta. Volvemos con Luis José. Hay un planteamiento sencillo, complejo pero sencillo, porque es práctico, ¿no? Es difícil que no lo entiendan, el biopoder. Siempre se ha utilizado biopoder, es todo lo que genera efecto en el sistema biológico, muy trabajado por los franceses también, ¿no? Bueno, miren, vamos a ser pragmáticos. Un gobierno sano es el que da resultados. Quitémonos todos los otros elementos, que entramos hasta modelos filosóficos, existenciales, etc. Vamos al grano. Si un gobierno produce salud, estabilidad en las relaciones sociales, produce educación y produce asistencia adecuada, pertinente, y todos los servicios públicos, ese es un gobierno sano. Ese es un gobierno sano. Porque es muy difícil que un gobierno altamente corrupto pueda tener correspondencia con eso. Por ejemplo, va a ser fríos y duros. La corrupción va a estar siempre presente. Entonces, vamos al grano. Vamos a producir toda esa configuración externa, corporal, como objetivos de calidad, y tenga la plena seguridad que es un gobierno sano e integrado por individuos sanos. O por lo menos no profundizan una cosa del cáncer tan terrible en la política que es no están tan inmersos en un cáncer tan grave como es la corrupción. Gracias, Luis José. Profesor o doctor Robert Lespinace. Para resolver un problema, primero hay que saber cuál es el problema. Si no lo sabemos, no lo podremos resolver jamás. Yo creo que necesitamos tener un diagnóstico claro y definido
de qué es lo que está ocurriendo para poderlo abordar. No es sencillo, es complejo porque en la medida que nosotros conocemos la intención de los que están sometiendo a nuestro país a esta situación, en esa medida podemos nosotros poder identificar hacia dónde debemos encaminar nuestro esfuerzo. Tenemos que comenzar por allí, por identificar claramente cuál es la alternativa que nos queda una vez conociendo qué es lo que está pasando y qué es lo que se busca en nosotros, para poder reforzar anímica, espiritual y establecer un nivel de conciencia mucho más claro para poder enfrentar un problema que no es sencillo, no es nada sencillo. Yo estoy estos días pensando que, ok, aquí hay muchos delitos y hay muchos problemas de violencia, de problemas de sanciones, de tomas de posiciones, incluso a nivel penal. Las acusaciones se producen con mucha frecuencia, pero yo he visto que el delito que más abunda en nuestra sociedad, y nosotros establecemos una estadística, es traición a la patria. Es decir, todo el que dice, habla o piensa o toma una iniciativa es traidor a la patria. Entonces tenemos que empezar por ver qué es lo que se busca, qué es lo que se está trabajando para poder nosotros saber cuál es la contra, para poder evitar que eso se concrete. La destrucción moral, emocional, intelectual, anímica es un elemento que es prácticamente un objetivo de sujeción, de sometimiento, y tenemos que tenerlo presente. Estamos viendo, sí, las dificultades de la oposición, la división, todo eso, pero el problema no es ese. Lamentablemente eso es parte de lo que ellos también están buscando, porque no hay peor enemigo del opositor que el mismo opositor. Entonces, tristemente, estamos cayendo en el juego en el cual nos están introduciendo y al cual nos están llevando. Tenemos que empezar a sentarnos con cabeza fría, a reflexionar y ver qué es lo que está pasando, por qué y cuál es el camino por el cual nos están conduciendo. Una vez que lo sepamos y podamos conocer todos estos detalles, poder abordar y resolver la situación. Tiene solución. No es huir, no es salir, no es escapar, no. Es enfrentar. Pero lamentablemente hay que saberlo hacer, porque si no vamos a seguir teniendo estos golpes que constantemente derrumban cada iniciativa, y por supuesto, habiéndola o no habiéndola, se hace ver que siempre se está destruyendo a cualquier elemento que represente una condición de adversario. Muchísimas gracias. Ahora le pido a Teresa Albánez lo mismo. Mira, yo diría, first is first. Lo primero es lo primero. Yo creo que una acción fundamental, básica, que nos toca emprender desde ahora, dándole importancia a eso, pero cuando podamos todos lograr derrotar a esta tiranía y sacarla, para mí la medida básica fundamental es rescatar la decencia de una sociedad. Y esta se mide por el grado por la forma en que trata a sus sectores más vulnerables. Los niños, los enfermos y los ancianos. Una sociedad que pone como la base fundamental la protección, cuidado, desarrollo de sus niños, sobre todo en sus primeros 1000 días. Cuando yo estuve estudiando en los Estados Unidos, que fue justo el año siguiente después de la muerte de Kennedy, yo me quedé impresionada de cómo una de las primeras acciones del gobierno del presidente Johnson fue el lanzamiento, 1 año y medio después, del gran programa de Head Start, el programa de atención a los niños en edad preescolar. Para ese momento, en ese país, en el año 66,
no había la importancia de esa edad. Y desde entonces fue una enseñanza para el mundo. Hoy en día, parte esencial del presupuesto del presidente Macron es la atención al niño en edad preescolar. Porque ya se sabe, lo saben los doctores que están aquí, que esa es la edad de oro de la inteligencia y del desarrollo. De tal manera, pues, que yo diría que lo primero que tenemos que aspirar es a una sociedad decente, y su decencia está representada por la forma como va a tratar a estos tres sectores: los niños, los enfermos y los ancianos. En segundo lugar, diría que fundamentalmente yo robustecería todas las acciones contra la mentira organizada y la verdad oculta, tanto por parte de la tiranía y como por parte de esta oposición que dice defendernos y buscar mejores niveles para este país. Stop. Gracias, Teresa. Y bueno, ya para cerrar, Alexander Campos. Voy a ser muy puntual. Dos cosas. Lo primero es interesante para pensar lo que estaba diciendo Flor, es decir, cómo nos vamos a reconstruir en el futuro, y pensaba la sociedad alemana. Es interesante que a pesar de que el régimen que, como decía Luis José, ha causado el mayor dolor posible y nunca visto antes en esta historia, a pesar de eso yo no veo lo que uno estudia que sucedió en sociedades como Chile, como España, como la misma Alemania, es decir, odio. Yo no veo todavía acciones ordinarias y del día a día. Y ese es un diagnóstico que hay que afinarlo, habría que precisarlo. Pero odio social no lo he visto. Hay odio particular en sujeto, pero odio social para la reconstrucción de nuestro futuro, para tenerlo en cuenta. Luis José, yo creo que tienes toda la razón. Evidentemente tenemos que trabajar en hacerlo bien y ser eficientes en lo que hacemos, volver a ser eficientes en la labor de gobierno. Pero es interesante porque en sociedades como las españolas, eso no, es decir, todavía hoy 39, 60, y eso es interesante, no se han logrado reconciliar. Es interesante que parece ser que la eficiencia no es suficiente, pareciera ser. Ojo, sí creo que es vital, pero pareciera ser que no es eficiente, pareciera ser que hace falta algún elemento más. Fíjense, interesante Chile. Parecía que Chile enrumbada a una modernidad y tal, y mire que el año pasado nos demostró que parece ser que no es suficiente. Eso es interesante. Ojo, yo creo que hay que volver a darle esperanza al pueblo, volverle a darle esperanza a este país y colocarlos en el sendero de la esperanza. Pero todo esperar no es un esperar etéreo, todo esperar humano es un esperar histórico y cultural además. Nuestro esperar venezolano, nuestro esperar está sentado en los cimientos de la cultura venezolana, que son la familia. Que un texto para reconstruir esa familia que se nos está yendo en la migración, se nos está yendo con el hambre, se nos está, se está desapareciendo. Sería un proyecto cual de la esperanza y reconstruir la esperanza. No digo más. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que de los mejores encuentros, que nos deja tantos argumentos para reflexionar. Gracias a Luis José Uzcategui, con quien construí esta idea, a su invitado muy especial, doctor Robert Lespinace, nuestro invitado, nuestro nuevo mejor amigo,
a Teresa Albanes y Alexander Campos, que accedieron a este desafío que quedó perfecto, a Floris Caray y a Miguel Fontán, que me acompañaron en esto, a Miguel por cederle a Flor, nuestra maravillosa otra dama, la oportunidad de reflexionar y hacer las preguntas. Y bueno, espero que esto sea la oportunidad de entender el desafío que tenemos por delante. Gracias a todos. Gracias a ti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, muy Víctor. amable.